Bueno, este episodio se titula Desengaño en Rusia. Así que ubicémonos en Rusia. Es el año de 1725. La situación era la siguiente. Cuando murió Pedro el Grande, la sucesión cayó en su esposa, Catalina Skabronska. De ese matrimonio había dos hijas, Ana e Isabel. En verdad, Pedro había tenido un hijo varón, Alexis, pero lo había mandado a matar por conspirar contra él. Así que le quedaba su mujer, Catalina Skabronska, insisto, y las dos chicas, Anita e Isabel. Hemos contado cómo se conocieron Pedro y Catalina, pero no qué pasó con el gobierno de Catalina cuando llegó al poder después de la muerte de su esposo. Y hubo un hecho que dividió a Europa. Cuenta la crónica que la zarina, Catalina, se había vuelto una mujer corpulenta, bigotuda, que vivía recargada de joyas y que profesaba una dudosa higiene. Todo el mundo coincidía en señalar sus modales de cantinera disfrazada de emperatriz. Tenía, eso sí, infinidad de amantes a los que compensaba el asco económicamente. Algunos de esos amantes eran nobles y otros eran favoritos de segundo orden, solo conocidos por Johanna, la dama de compañía de Catalina, que era la encargada de gestar aquellos placeres, por decirlo así. Además, la zarina bebía como una esponja, bebía. Era frecuente que se desmayara después de morfar con vodka. A la segunda botella de vodka caía redonda. Ahora bien, después de cada borrachera, los médicos sometían a Catalina a una sangría que, según se pensaba, debía purgarla de los alcoholes. En esas borracheras la acompañaban sus familiares, que eran campesinos de Livonia, la familia de ella, que Pedro nunca había permitido invitar. Bien, cuando pasaban unos días después de cada desmayo etílico, Catalina salía montada a caballo durante algunas horas para mostrarse fuerte ante sus súbditos, ya que siempre se andaba corriendo a la bolilla. No sabés la esbornia que se agarró la otra noche Catalina. El asunto público que atendió con todo interés Catalina fue el casamiento de su segunda hija, Isabel Petrovna. Y ese asunto trajo consecuencias notables. Catalina quiso darle a Isabel un matrimonio que fuera la envidia de toda Europa. Y además que reasegurara el poder de su imperio. Buscó entonces a un príncipe francés para casar a su hija. Enterado de ese deseo, es decir, Catalina quería casar a su hija con un príncipe francés, el embajador de Francia en Moscú no, en San Petersburgo, Jacques de Campredon, hombre a quien le convenía por negocios particulares un acercamiento entre Rusia y Francia, le habló a Catalina de lo interesante que sería un acercamiento entre su reino y el imperio. Un acuerdo así libraría a la zarina, según este embajador, de las solapadas intervenciones de Inglaterra, que no desaprovechaba ninguna ocasión para entrometerse en los litigios de Rusia con Turquía, Dinamarca, Suecia o Polonia. Para endulzar más a Catalina, el embajador Campredon habló de la belleza de Isabel. Bueno, su hija que es tan linda, qué sé yo, le vamos a conseguir un príncipe propio por él. Pero en abril de 1725, Catalina vino a enterarse de que había un príncipe soltero en Francia que estaba por casarse, y que ese príncipe era nada menos que el rey, el joven Luis XV de Francia, que estaba buscando una princesa conveniente para casarse. Y ahí nomás, entusiasmada Catalina, convocó al embajador Campredon y le pidió que negociara la unión de Isabel Petrovna con Luis. Catalina soñaba con que su hija fuera reina de Francia. En caso necesario, dijo Catalina, su hija abrazaría la religión católica. Se sabe que los rusos eran ortodoxos. Ante tal ofrecimiento, Campredon se deshizo en agradecimientos, dijo, ay señora, qué sé yo, y solicitó un plazo para transmitir los detalles de la propuesta. Campredon viajó con retratos mejorados de Isabel para que los vieran las autoridades en Francia. Pero Catalina cometió un error. Atención.
para congraciarse con los franceses, a modo de regalo extra que adornara la posible unión de Luis con Isabel, envió un retrato de la hija del rey Estanislao de Polonia, que estaba bajo el dominio ruso, y que se llamaba María Leczinska, para ofrecerla en casamiento a otro noble francés. Y aquí tengo mi hija para el Reinaldo. Para el Reinaldo, y esta otra, una polaquita, para algún príncipe, para un mayorengo de segunda clase. En la corte de Rusia se esperó respuesta. Los más optimistas se preparaban para el boato de una unión, ¿no? La respuesta llegó en septiembre de 1725. Luis XV había decidido casarse con María Leczinska. Para los rusos, una polaca insignificante. El anuncio provocó un tremendo desaire para Catalina. Encargó a sus nobles que averiguaran las razones de esta decisión. El embajador Campredón se perdió en explicaciones desilvanadas. Primero, para tranquilizar a la corte rusa, dijo que a Isabel podía no gustarle Versalles, desmereció a su propio rey, pero para agregar algunas dosis de verdad, terminó por hablar del gusto de Luis por la polaca. ¿Le gustó la polaca? ¿Qué cree? Para compensar la afrenta, Campredón le ofreció a Catalina al duque de Charolais, un noble de segunda fila, como esposo de Isabel. Catalina aceptó enojada ese regateo cortesano, pero más tarde vino a chocar con el más humillante rechazo. El mismo duque de Charolais se arrepintió y aceptó otro compromiso. Así que empezaron tras de la dueña de casa y terminaron fracasando con los servidores. Bien. Llegaron las consecuencias políticas. Catalina invitó al alto consejo de su país a romper relaciones con Francia. ¿Qué tanto? Y a preparar incluso una alianza con Austria. Se envió a Viena un representante y la negociación fue exitosa. Europa se dividió por 50 años en dos bandos. Por un lado Rusia, Austria y España, por el otro Francia, Holanda y Prusia. Campredón, harto de ser el encargado de infligir una afrenta tras otra a la zarina, renunció y se marchó de Rusia para no regresar jamás. Isabel Petrovna quedó sola, sin casamiento principesco. No se casó ni con el rey de Francia, ni con el duque de Charolais, ni con nadie. Catalina, amargada, la bigotuda, siguió con el escabio y con excesos que la destruyeron. Murió un año y medio después, en mayo de 1727. Se armó una nueva intriga para decidir la sucesión, pero esa es otra historia. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me apena un poco, pobrecita la piba, ¿eh? De todos modos le digo, les advierto a todos ustedes que Isabel Petrovna, no aquí en su juventud, sino bastante más adelante, no dejó títere con cabeza. Ya hemos contado. Sí, sí. Así que por ese entonces se quedó sin novio. Pero después... Hasta aquí nos da pena. Hasta aquí nos da pena. Después no. Después ya no. Pero esta es la historia que contamos esta noche. Es curioso como... solo tenemos una visión completa de una vida después que el titular de esa vida la ha abandonado. ¿Qué sabemos? ¿Cómo seremos recordados? Es muy posible que algún suceso sobreviniente en los años que nos aguardan venga a teñir nuestra realidad de estos años. Y si estos años somos conocidos, por ejemplo, por nuestra castidad y por nuestro celibato absoluto... ¿Otro ejemplo no hay? A lo mejor dentro de algunos años, algunos sucesos vienen a cambiar la opinión que la historia viniere a tener de nosotros. Sí. Así que no perdamos las esperanzas. Hemos ido a la discoteca. ¿A quién quiere dedicar esto? ¿Hay aquí algún personaje interesante? No, el pobre, el embajador. Sí. El embajador que tenía que darle explicación. Oh, mire lo que pasó, ¿no? No me va a creer, dice. Y a María Leczinska por linda. A la polaquita. Sí, sí. Así que bueno, a Jacques Campredón y a María Leczinska, que después fue reina de Francia. Fue amada por Luis al principio, pero después Luis se dedicó a otra cosa. Se dedicó a otras muchachas. Y
Y hay un detalle acá que me gustaría aclarar. En realidad, el que eligió no fue tanto Luis, sino otro personaje, que es el regente. Luis era muy mozo en esta época. El regente de Francia era Felipe de Orleans, famoso por las orgías que organizaba, uno de los seres más disolutos y viciosos de la historia. Y el que miró el retrato era él, que sabía mucho de eso. Sabía muchísimo. Se te conviene esta. Sí, por pinta la sacó. Sí, te conviene. Corrigió y dijo. El otro también estuve de acuerdo. Luis, sí, dijo. Sí. Pero el que primero eligió fue el regente. Dice, che, es más linda esta. Dijo. El regente que organizaba unas orgías extraordinarias. Tenía, en realidad, un amante, como la que tuvo después Luis XV, que fue la Pompadour, que más que gustarle, le conseguía minas. Madame de Chambrun. Entonces, para permanecer en una situación de favoritismo que la beneficiaba muchísimo, Madame de Chambrun le conseguía minas. Casi todas eran de la ópera, ¿no? Eran bailarinas de la ópera y Messier las recibía con mucho entusiasmo. Y un día, no me acuerdo cómo se llamaba esta chica, sí, pero si hago fuerza, Ferrand se llamaba, una muchacha se llamaba Ferrand. Un día parece que Felipe andaba con ganas de tener algún amor un poco más sólido. En la mente de algunos libertinos por ahí aparece este capricho, el capricho de tener algún amor sólido. Y Madame de Chambrun, comprendiendo esto, buscó hasta que encontró una chica que se llamaba Ferrand, que estaba casada con un teniente de la guardia que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se la presentó al rey, el rey se enamoró mucho, le mandó unos regalos. Primero fueron, creo, unas especias, junto con un nombramiento de capitán para el marido. Ella lo rechazó, después él le ofreció una suma de dinero. Ella también lo rechazó. Y cuando ya estaba preparando la tercera oferta, apareció el marido. Y le dijo, Messier, dice, si usted me nombra gobernador en Bearn y me da una fuerte suma de dinero, yo abandono a mi esposa y se la surto. Se la convenzo, dice. Bueno, muy bien. Así que a la noche siguiente se hicieron amantes y la mina esta, Ferrand, se hizo cargo de las orgías que organizaba Messier. Dice, yo te las voy a organizar bien. Se entusiasmó muchísimo la mina con la vida de Messier y sus orgías. Yo te las voy a organizar bien. Y empezó a armar unas orgías temáticas. A ver, ¿cómo funciona Invitaba, por eso? ejemplo, a un centenar de personas y les impartía instrucciones, tales como presentarse todos vestidos de tártaros o de romanos, o en actitud de ser fieras, o lo que sea. Siempre había una consigna, ¿no?, que tenía que ver con la vestimenta, con la actitud o con alguna particularidad. Y montaba unas escenografías en medio de las cuales se producían las orgías más feroces que Francia haya conocido. Un día estaban en una orgía cuya consigna era la siguiente: los niatos se disfrazaban de mina y las minas de niato. Y en eso, en medio de la orgía, ¿no?, se abre la puerta y ¿quién aparece? El marido de Ferrand. Sí. Justo en el momento en que Ferrand, en calzoncillos, estaba siendo acariciada por dos jóvenes vestidos de campesina. Y vino Ferrand, espada en mano, con dos soldados. Imagínense, enseguida se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sí. Esta es una orgía. Era muy perspicaz. Porque se había arrepentido. Allá en la lejana Bearn, se había arrepentido por su deshonra. Entonces le gritó a Felipe. Felipe, él ni sabía dónde estaba. Felipe estaría disfrazado de mujer, anda a saber con quién. Dice, me vuelvo atrás de lo convenido. Y agarró a la mujer del brazo y se rajó. Y en la puerta dejó la plata y los nombramientos.
y no los vieron nunca más. Bueno, no ese teniente de la guardia cuyo nombre se me ha escapado, ¿no? Sino Felipe, el disoluto, el regente, ese fue el que le dijo a Luis, esta es más linda. Pero tenía razón. Después de todo, la opinión de un disoluto puede ser acertada. O sea, la disolución afecta a la persona, no a las opiniones. Yo escuché a alguien una vez que le reprochaba a un bandoneonista una cierta situación matrimonial, ¿no? Bueno, se puede andar mal con la mujer y tocar fenómenos. Seguro. Así que también podemos dedicar esto a Messier, ¿no? A Felipe de Orleans, uno de los seres más disolutos de la historia. Qué linda palabra es disoluto. Roberto el disoluto. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que tuviera que ver no con esta última historia, ¿no? ¿Sí? Sino con la historia de Isabel Petrovna, que se quedó sin novio, y hemos encontrado el tango de Agustín Bardi, que se llama Nunca tuvo novio, que escucharemos en la versión instrumental de Aníbal Troilo con la guitarra de Roberto Crela. Adelante.